Vamos en el número 3 de los videos, los principios registrales. Y es que hablar de los principios registrales, estimados amigos, es que como que nos evoca algo de positivismo en materia registral. Esta estructura principista del derecho registral, ¿no?, que no lo tienen otros derechos, ¿no? Es exclusivo el derecho registral. Ustedes revisan cualquier normatividad jurídica y no va a encontrar ningún derecho más, salvo el derecho registral, que esté metido en una norma como el Código Civil, que tenga estos principios de carácter específico para el sistema registral, ¿no? Esto es lo que le hace especialísimo a este derecho. Ustedes, por ejemplo, se dan cuenta cuando llegan al libro 10 del Código Civil, al libro 9, perdón, del Código Civil, que es derecho registral, es que cada acto jurídico, cada hecho o negocio jurídico que se va a inscribir en el registro público tiene su propia normatividad, tiene su propia ley, ¿no? El derecho registral está lleno de leyes, ¿no? El derecho registral es una compaginación de normas jurídicas. Nosotros tenemos, ¿no?, compendios de directivas, de resoluciones, de precedentes de observancia obligatoria, de plenos jurisdiccionales, ¿no?, de normas legales, ¿no?, de toda naturaleza, ¿no?, pero que tienen que ver con los actos inscribibles. Por eso es que el derecho registral es tan especializado, tan poco conocido, y ellos nos obligan a nosotros a difundir la cultura registral para que de manera sencilla, ¿no?, de manera muy sencilla, muy simple, se pueda entender esta materia que es bastante especializada, ¿no? Por decirlo nomás, al inscribir una sociedad yo aplico, ¿no?, normas como la Ley General de Sociedades, que no tiene nada que ver con el Código Civil, y si tiene un vacío aplico el Código Civil, ¿no? Y luego tengo un reglamento para el registro de sociedades, ¿no? Y tengo directivas sobre el registro de sociedades, y tengo resoluciones del tribunal sobre el registro de sociedades, solamente sobre ello, ¿no? Luego, para inscribir MIPES tengo una propia normatividad, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de los actos inscribibles en el registro público no tiene su propia normatividad. Si yo quiero inscribir una asociación, ¿no?, aplico las reglas del Código Civil, ¿no?, del libro 1 del Código Civil. Si quiero inscribir una OSB, aplico la ley de la OSB, la directiva de la OSB, la resolución, el decreto supremo del reglamento de la ley de las OSBs. Si quiero inscribir una comunidad nativa, aplico la ley de la comunidad nativa, ¿no? Aplico la directiva de la comunidad nativa para inscribir, la guía para inscribir la comunidad nativa, la guía para inscribir la OSB. Es decir, todo acto inscribible en el registro de manera particular tiene su propia normatividad, y estos principios registrales nos ayudan enormemente para conocer cada uno de los aspectos trascendentales del derecho registral peruano, y con ello lo único que queremos hacer es ayudarle un poquito para entender mejor este sistema jurídico tan especializado como la materia registral, y el cual a nosotros nos encanta de manera formidable. Ahora quiero compartir con ustedes el principio de legitimación, ¿no? Aquel principio que nos señala lo siguiente, ¿no? Por el juego de este principio, ¿no?, se presume que el contenido del registro refleja fielmente la realidad, ¿no?, en tanto no se declare su inexactitud. Es decir, lo que uno entiende cuando va al registro, que la información que encuentra allí es cierta, es válido. Por lo menos lo es hasta que no se demuestre que es inexacto, ¿no? Fíjense ustedes, este artículo 2013 del Código Civil ha modificado su estructura, ha modificado bastante su estructura. Uno de los principios fundamentales del derecho registral es precisamente, ¿no?, el principio de legitimación junto a la fe pública registral, ¿no? Este principio que es trascendental, el principio de legitimación. Es decir, las inscripciones están legitimadas. Mira, yo encontré una propiedad que estaba libre. Bueno, está libre, ¿no? Y etcétera. Yo encontré una propiedad que es de Juan Pérez, y es de Juan Pérez, principio de legitimación, ¿no? Pero ¿cómo? Este principio de legitimación, precisamente, ¿cómo es que más o menos está siendo visto, ¿no? Ha sido modificado, ¿no?, el año 2015, 27 de marzo exactamente, por la ley 30.313, ¿no? Es decir, una ley, ¿no?, cuyo nombre es extenso y más o menos se lo resume así. Esta ley 30.313 es la ley de oposición al procedimiento registral y de cancelación del asiento registral,
¿no? Por suplantación de identidad o falsificación de documentos, ¿no? Por reducirlo así. Porque ustedes saben que este principio de legitimación, precisamente, se circunscribe el hecho a que hoy si tengo mi derecho inscrito es como es. Entonces mucha gente se ha basado en esta información, ¿no? Para fraudear, para aplicar fraude inmobiliario. Entonces una de las obligaciones rápidas del Estado, a través del Congreso, es dictar precisamente esta ley 30.313, de tal manera que este principio de legitimación no le proteja, ¿no? No le protege a aquel que realiza un fraude inmobiliario. Y ahora tiene otro texto, este artículo 20.13 del Código Civil, ¿no? Que a la letra dice lo siguiente: el principio de legitimación. El contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano jurisdiccional o arbitral mediante resolución o laudo firme, ¿no? El asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes. La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. Es decir, este artículo se ha modificado mucho porque, vuelvo a repetir, ¿no? Estas organizaciones mafiosas en materia inmobiliaria, ¿no? Precisamente se han agarrado de este artículo, ¿no? Para sustentar muchos de sus fraudes. ¿Qué significaba entonces todo esto? Mira, la única forma de modificar un asiento registral siempre ha sido a través de, ¿no? la rectificación del error material, que es un error simple, sencillo, en el que ha incurrido el registrador y que luego lo puede rectificar, ¿no? Y lo otro la otra forma de rectificar es que el Poder Judicial declare la invalidez del asiento correspondiente y una vez declarado la invalidez, pues quedaba sin efecto obviamente este asiento registral, pero hasta llegar a todo ello, ¿no? Hasta llegar a todo ello pasaba mucho tiempo. Por otro lado, y este principio de legitimación precisamente, tal como era su estructura, ¿no? Le decía al Poder Judicial: mira, así como está bien, ¿no? Y por lo tanto quien vencía en un proceso judicial era precisamente quien había cometido el fraude y no la persona a quien habían despojado del bien. Y esto era totalmente arbitrario, ¿no? Totalmente ilegal, ¿no? Totalmente delictivo. Este principio de legitimación, precisamente modificado por la ley 30.313, ¿no? A partir de 27 de marzo del año 2015, ¿no? Trae consigo otras novedades. Y viene precisamente, justamente el texto de esta norma más o menos va por allí, ¿no? El término de suplantación de identidades y falsificación documentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho se ha suplantado la identidad del vendedor o del poderrante. Ustedes saben que una de las formas de fraudear en el Perú era que te ibas a cualquier parte del Perú, ¿no? Y celebrabas un poder, el otorgamiento de un poder, y se suplantaba la identidad del poderrante, y precisamente el poderrante era el dueño de la propiedad, quien otorgaba el poder a un tercero desconocido totalmente, y con ese poder iba a cualquier parte del Perú y vendía la propiedad que él quería en cualquier notario público. Y precisamente esta ley 30.313 es la que nos señala a nosotros y nos dice: oye, a partir de este momento, ¿no? Usted, señor, no puede no puede contratar, ¿no? Celebrar actos jurídicos con escritura pública en cualquier notario del país. Lo tiene que hacer donde está ubicado, ¿no? En la provincia donde está ubicada la propiedad. Por lo tanto, a partir de ese momento a muchos no les ha gustado la idea, pero lo que ha cortado, ¿no? Ha sido enormemente beneficioso para las personas que sí contratan válidamente. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento todas las personas tienen que trasladarse hasta el notario público de la provincia donde está ubicada la propiedad para poder celebrar el contrato de compra-venta. No, antes de esta ley tú podías celebrar un contrato de una propiedad que estaba en Tumbes, podías celebrarlo en Tacna; de una propiedad que estaba en Tacna, podías celebrarlo en Iquitos; de una propiedad que estaba en Huancay, podías celebrarlo en Lima, y era totalmente válido. Hoy día no, los notarios no pueden celebrar esos contratos. ¿Por qué? Porque serían nulos, ¿no? Y no solamente nulos, los notarios públicos además serían procesados penalmente, administrativamente y penalmente, porque está prohibido, y ese acto jurídico precisamente es nulo, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy día se inscribe
esa compra-venta así fraudulenta. El acto jurídico simplemente es nulo. Y si el vendedor se da cuenta antes de que se inscriba la compra-venta, ¿no? El vendedor al que le han suplantado la identidad se da cuenta antes de que se inscriba, él puede pedir, ¿no? Él puede pedir la oposición, se puede oponer a través del notario. Pero sí lo que tenemos que darnos cuenta, estimados amigos, porque en nuestro sistema jurídico registral peruano tú no te puedes oponer a las inscripciones registrales. Si alguien está vendiendo tu propiedad, ¿no? Si alguien por ahí ha falsificado tu firma, te ha suplantado en tu identidad, tú no te puedes ir a oponerte en el registro público. Si te das cuenta que se está cometiendo un fraude de cualquier otra persona, de tu papá, de tu mamá, lo que sea, tú no te puedes ir a registros públicos a oponerte, ¿no? Primero, porque el reglamento general no te permite oponer. Segundo, porque esta ley 30.313 te permite oponerte, pero no a ti, sino a la persona al que lo están falsificando la escritura pública, el notario, por ejemplo. ¿No? Tú, que eres una persona que nunca has vendido tu propiedad y le dices, no, señor, yo nunca he venido acá, y se ha venido con mi nombre, mira, se está presentando en el registro público la transferencia como si yo hubiese vendido en esta notaría, usted tiene que oponerse. Entonces el notario quien se opone, y a partir de ese momento el título queda ahí tachado, se tacha el título, porque el notario comunica que hay suplantación de identidad, y por lo tanto siguen los procedimientos correspondientes. ¿Para qué? Para presentarlo a la Procuraduría Pública de la institución, y luego serán los trámites legales en materia penal las que se sigan a las personas que se encuentran involucrados. Pero, por ejemplo, evite el hecho de que se cometa el delito de la inscripción propiamente dicha en el registro público. Pero si se ha inscrito, igual el notario pide, ¿no? Que se cancele el asiento. En el primero, antes de inscribir, yo me opongo. Sin embargo, después de inscrito, pido la cancelación, y eso ya ha ocurrido en la práctica. Ya se han cancelado varios asientos registrales donde se han suplantado la identidad de vendedor, sobre todo, o del poderdante, y donde además se han falsificado las firmas del notario público, ¿no? La escritura propiamente dicha. Así es como va a ocurrir la oposición. No te puedes oponer tú directamente al registro. Si hay un mandato judicial supuesto, presunto, pero ilegal, que se está presentando al registro público, tú tienes que decir al juez que supuestamente está enviando el documento al registro, y el juez será quien se opone. Si se ha inscrito, el juez pedirá la cancelación correspondiente, igual que lo hizo el notario. Si, por ejemplo, es una subdivisión que tú nunca solicitaste en la municipalidad y lo están subdividiendo tu propiedad, tienes que ir al funcionario que supuestamente emitió y contarle a él y decirle a él, y él será el que se opone. ¿Para qué? Para que no se inscriba, o si se ha inscrito, para que se cancele. De la misma manera con un árbitro, ¿no? Cuando es un laudo arbitral, te enteras que el laudo arbitral está por inscribirse, entonces vas al árbitro. En ese caso, él va a ser quien se opone, y si se ha inscrito, el árbitro será quien pida la cancelación de ese asiento registral. Pero es como funciona el principio de legitimidad. Pero si se inscribiera, como vuelvo a repetir, el registro público no va a convalidar actos nulos, ¿no? Por eso dice, los supuestos establecidos con arreglo de disposiciones vigentes, la inscripción no convalida actos nulos, ¿no? Que sean nulos o que sean anulables. O sea, si se inscribe un acto nulo hoy en día, estimado amigo, no tiene validez por más que se haya inscrito. No se puede pedir su cancelación, ¿no? ¿Qué pasa si lo ha vendido? Incluso si lo ha vendido, ¿sí?, respecto de esa compra-venta, ¿no?, se va a declarar, ¿no?, como un acto nulo. Eso es todo un procedimiento, es todo un caso hoy día. El principio de legitimación no es tan sencillo como antes lo fue. Ya está inscrito, ¿no? Ya no puedo hacer nada, salvo que se rectifique por error material o judicialmente su invalidez, pero hasta que sigue todo ese proceso, ya no. Hoy día la oposición y la cancelación del asiento registral es administrativa. Es decir, la dación de la ley 30.313 es totalmente beneficioso para el sistema registral peruano. Nos ayuda a controlar mejor todo este proceso que en algún momento se ha dado y que hace un flagelo para el sistema registral peruano. Hoy día puede ser mejor controlado con la ley 30.313. Estimados amigos, volvemos en un próximo número con otro principio registral. Muchas gracias.